los sindicatos profesionales e independientes de la sanidad, SASE, Sindicato de Enfermería, SMA, Sindicato Médico Andaluz, SAE, Sindicato de Técnicos de Enfermería, trasladan a la población que el sistema sanitario público andaluz ha sido traicionado y condenado a morir. Consideran que la culpable de esta muerte de la sanidad pública andaluza es la consejera de Hacienda, María Jesús Montero. Sindicatos profesionales SASE, SMA, SAE lamentan la demagogia del Gobierno andaluz al asegurar que los recortes garantizan el mantenimiento del empleo, cuando se han perdido más de 7.000 puestos en el SAS. Advertimos que los presupuestos de la Junta de Andalucía generan más destrucción de empleo y la muerte de la sanidad pública andaluza. El presupuesto de la Junta de Andalucía destinará 195 millones de euros menos a la Consejería de Salud y mantendrá los recortes a los empleados públicos para el 2014. Los sindicatos profesionales lamentamos la demagogia del Gobierno andaluz al asegurar que estos recortes garantizan el mantenimiento del empleo. El presupuesto de la Junta de Andalucía para 2014 consagrará la destrucción de empleo, el desmantelamiento y la muerte del sistema sanitario público andaluz, tras confirmarse el mantenimiento de los recortes a los empleados públicos durante el próximo año. Calificamos de infames los argumentos de la Junta de Andalucía al asegurar que estas medidas garantizan el empleo, cuando solamente en el SAS se han perdido más de 7.600 puestos de trabajo en un año, de los cuales más de 1.000, exactamente 1.060, corresponden a Granada. Y se ha precarizado el empleo del personal temporal con un modelo de contratación basura, indigna y abusiva. En la misma línea, condenamos que sea un año más los profesionales sanitarios los que sufran el principal recorte de sus nóminas, por encima del personal de otros servicios sanitarios e incluso del resto de los sectores de la función pública andaluza. Los sindicatos profesionales de sanidad recordamos que el recorte que se aplica a los sanitarios andaluces es discriminatorio, ya que a la supresión de la cuantía del complemento específico de las pagas adicionales de julio y diciembre se suma el tirejetazo del 10% en los conceptos variables de sus nóminas. Esto es lo que retribuye la penosidad de las condiciones laborales, frente a otros sectores que no realizan trabajo a turnos, noches, festivos, jornadas complementarias, dispersión geográfica, entre otros muchos. Asimismo, es el único ámbito en el que el personal temporal tiene contratos al 75% o menos de salario. Nos resulta incomprensible que la Administración andaluza prefiera recortar salarios de trabajadores y destruir empleo a racionalizar el gasto del conjunto de la Junta de Andalucía para evitar la precarización, destrucción y muerte de un servicio público esencial como es la sanidad. Además del recorte en los salarios de sus empleados, alertamos que la sanidad sufre una merma en sus fondos, al pasar de un presupuesto de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de los 10.000 euros a 9.000. 195 millones de euros menos, a pesar de que le han sumado las competencias tanto de igualdad, juventud y todos sus organismos dependientes. Por eso, los sindicatos SASE, SMA y SAE lamentan que la incapacidad manifiesta del Gobierno andaluz y, sobre todo, de la consejera de Hacienda, doña María Jesús Montero, para adoptar decisiones que dañen su estructura de poder y clientelar, lleve a los ciudadanos andaluces a tener que conformarse con unos servicios públicos en general y en sanidad en particular, con menor dotación de profesionales y de peor calidad, o directamente a tener que acudir a la sanidad privada ante las carencias crecientes de la pública, puesto que la sanidad pública, cuando ella era la consejera de Sanidad, la dejó en la UBI y con esta nueva consejería va a conseguir matarla, pero sin que suene su nombre, pero yo lo digo, María Jesús Montero. De este modo, los sindicatos SASE, SMA
y SAE consideran que es inconcebible que la Junta de Andalucía, más concretamente María Jesús Montero, presente una ley de presupuestos para el año 2014 donde de nuevo se castiga a los profesionales sanitarios sin buscar medidas alternativas que evitan que vuelvan a ser objeto de recortes. Ante ello, SASE y los demás sindicatos, como es el Sindicato Médico y el Sindicato Técnico de Enfermería, ha manifestado que es evidente que la Junta de Andalucía continúa con su política de recortes, presentada como ya no ha podido comprobar durante el presente año. Es muy complicado, mejor dicho, imposible, mantener una sanidad y asistencia de calidad, sino una muerte lenta de la sanidad pública andaluza. Todo nuestro esfuerzo no repercute en la creación de empleo de calidad, sino en externalización de servicios que conllevan empleos precarios y grandes beneficios para la parte empresarial, así como la muerte de la sanidad pública andaluza. Recordamos que existen muchas partidas de las que pueden recortar, empezando, por ejemplo, por eliminar subvenciones a partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales, suprimir los gastos millonarios en productividades de directivos y aminorar partidas económicas tan excesivas como las percibidas por los diputados del Parlamento de Andalucía, que cobran un mínimo de unos 4.300 euros al mes, sin incluir el transporte. Asimismo, consideramos que de seguir metiendo la tijera en el presupuesto sanitario, en poco tiempo se generará un colapso del sistema que derivará en cierre de centros, disminución de actividad y eliminación de servicios, con consecuencias imprevisibles para los ciudadanos. Resumiendo, la muerte de la sanidad pública andaluza. Pero la otra cara de la moneda nos muestra el incremento de cargos directivos e intermedios registrado en la plantilla del Servicio Andaluz de Salud y el gasto que implica para las cuentas públicas. Según la memoria del SAS, correspondiente al año 2012, el sistema sanitario andaluz cuenta con 4.664 cargos directivos e intermedios, 56 más que los que formaban parte de la plantilla de los datos del 2011. En concreto, los datos de la memoria del 2012 del SAS, publicada en julio tras ser analizada, muestra que el sistema sanitario andaluz ha vuelto a incrementar sus cargos directivos e intermedios. En cifras totales, con una plantilla presupuestaria total de 84.753 trabajadores, el SAS cuenta con un cargo por cada 18 trabajadores. Un cargo por cada 18 trabajadores, con el gasto que ello implica. A la vista de estos datos, los tres sindicatos lamentamos el incremento del gasto que supone el aumento de la plantilla de cargos directivos e intermedios y que evidencia que el discurso de austeridad que se pregonaba desde la Consejería de Salud, nuestra anterior consejera de Sanidad, ahora de Hacienda, doña María Jesús Montero, carecía de fundamento, pues el incremento de los puestos directivos y cargos intermedios implica un aumento innecesario del gasto en un contexto de crisis económica en la que se debe apostar por la eficiencia en el uso de los recursos, garantizar el mantenimiento de la asistencia que se ofrece a los ciudadanos. Por lo anteriormente dicho, pedimos a la actual consejera que haga un uso eficiente de los recursos para así asegurar la asistencia a los usuarios en una sanidad pública de calidad. Igualmente carece de sentido eliminar direcciones, gerencias, mientras se mantiene la estructura paralela de unidades de gestión clínica y sus cargos directivos, que además de carecer de respaldo legal en los hospitales, cuenta con el rechazo frontal de todos los profesionales de la sanidad y, naturalmente, de estos tres sindicatos que estamos aquí sentados. En este sentido, queremos dejar claro que la Consejería de Salud se equivoca en el objetivo de su recorte, ya que la mejor medida de ahorro para eliminar el modelo de unidades de gestión clínica, pues solo en concepto de productividad, un director de unidad de gestión percibe de media entre 7.000 y 12.000 euros, de forma que eliminando estos cargos de los más de 1.100 unidades de gestión actuales se podría ahorrar, señores, 10 millones de euros. Mientras tanto, continuamos con una política de personal basada en criterios puramente economicistas,
con casi nula sustitución de profesionales y el modelo de contratos basura, lo que ha supuesto un ERE encubierto que, de mantenerse un año más, derivará en un verdadero desmantelamiento y su desaparición o muerte del sistema sanitario público andaluz, por lo que consideramos urgente la desaparición de los contratos al 75% y convertirlos en contratos al 100% de jornada, eliminando parte del trato discriminatorio que sufre el sector sanitario con el resto de los sectores de la función pública andaluza. A nuestro juicio, es urgente que se retome la contratación como se venía haciendo antes de la Ley 3/2012, con contratos de sustitución, interinidad y eventualidad. Estos últimos con duración de 6 meses como mínimo y al 100% de la jornada. En cuanto a la OPE, manifestamos nuestra disconformidad con la dirección de Gobierno, el central, de congelar también el próximo año las ofertas de empleo público y mantener la tasa de reposición en el 10% en los sectores como es el sector sanitario. En este sentido, aseguramos que se está generando una situación insostenible en los centros sanitarios, siendo en Andalucía especialmente grave, pues apenas cubren las plazas de los profesionales que dejan de trabajar en el sistema, bien por jubilación, muerte, etcétera, siendo estas pocas plazas que se cubren al 75% y no al 100%, que era como se venía desarrollando. También insistimos en la necesidad de convocar un concurso de traslados previo a la celebración de la OPE de Andalucía, pues la ausencia de una oportunidad para el traslado está suponiendo familias rotas y destrucción de la conciliación laboral y familiar. Por último, en cuanto a la lista de espera quirúrgica, estas han aumentado en más de 5.400 pacientes y 5 días de demora entre 2011 y 2013. En concreto, según los datos ofrecidos por la Consejería de Salud, en el registro de demanda quirúrgica y demora media, en junio de 2011 había 51.779 pacientes en toda Andalucía, de los cuales 6.439 en Granada, y una demora media de 54 días, en Granada 58. Mientras que en junio del 2013 hemos pasado a 57.185 pacientes, en Granada 7.066, y una demora media de 59 días, que en Granada pasa la media y es 61 días. Y los problemas de esto es que va en aumento. Por ello podemos decir que las listas de espera están ya fuera de control, pues la destrucción de puestos de trabajo ha terminado este efecto. No puede imaginarse que la lista de espera se resuelva mágicamente, mientras se retiran recursos y se precariza a los profesionales. Ante esta situación, SASE, SMA y SAE ya han preparado un calendario propio de acciones, comenzando por una campaña informativa sobre las consecuencias de los recortes en el sector sanitario andaluz y la solicitud de reuniones con todos los grupos parlamentarios antes de que se cierre la tramitación de los presupuestos. Asimismo, los sindicatos SASE, SMA y SAE promoverán todo tipo de acciones de protesta en su ámbito. Así, a mediados de diciembre, tenemos prevista otra concentración en las puertas del SAS en la ciudad de Sevilla. Finalizamos los sindicatos SAE, SASE y SMA exigiendo a la Junta de Andalucía y a los partidos que lo sustentan, como es el PSOE e Izquierda Unida, que se alejen de la demagogia y del cinismo, para pasar de las palabras huecas, cuando hablan de proteger a los trabajadores, a los hechos, respetando las retribuciones a las que tienen derecho por su trabajo y esfuerzo diario en la protección y salvaguarda del estado del bienestar, que algunos se están cargando para proteger sus prebendas y privilegios. Muchas gracias. Muchísimas gracias. José Sánchez Gámez. Sánchez Gámez, secretario provincial del Sindicato de Enfermería. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿La concentración a mediados de diciembre en Sevilla tiene ya fecha? Como es autonómica, a nivel autonómico hay que ponerse de acuerdo todas las provincias. Pero a mediados, te estoy dando una pista, que puede ser 16, 17, 18, por ahí va a rondar, ¿vale? ¿Y tenéis idea de cuántas personas van a movilizar? Pues esperamos movilizar como mínimo a unas 1.000, 2.000 personas, dependiendo ya de cómo sea. ¿Que hablan de 1.000 despidos? De 1.000 puestos de trabajo perdidos. ¿Me puedes decir a lo mejor en qué especialidad o a quién ha afectado más dentro de la sanidad pública?
dentro de la sanidad pública andaluza ha afectado principalmente donde más se ha perdido, no por nada, porque hay más también, ha sido en lo que es enfermería, tanto auxiliares como enfermeros. Pero también se han perdido muchísimas plazas de médicos, con lo cual las listas de espera también están aumentando, pero es por eso. Si no hay personal, yo te voy a poner un ejemplo. Si a ti te dan 1.000 euros para comer, puedes comer jamón. Si te dan 500, aunque te duela el alma, a tu hijo no le puedes dar jamón, le tendrás que dar papas fritas. Pues esto es lo que está pasando aquí, que en vez de aumentar, cuando le han metido le han metido igualdad, asuntos sociales, le rebajan. Esta consejera, aunque quisiera, yo no espero que tengamos más beneficios, todo lo contrario, aumentarán la lista de espera, sacarán servicios fuera como se están sacando. Si has visto, ya en los periódicos han salido las operaciones, están operando más fuera que dentro. Eso cuesta, desde nuestro punto de vista, cuesta más dinero que contratar a médicos y enfermeros y auxiliares de enfermería para que esos se atiendan en la sanidad pública, que además ha sido la mejor de Europa. La mejor sanidad de Europa era la española. Vamos a conseguir que sea la peor. Esperemos que esto no se repita. Es que aquí hay una gran paradoja. La paradoja es la siguiente. Mientras hay un ejército, un auténtico ejército de contratos eventuales precarios en el SAS, al mismo tiempo que ocurre eso, se están derivando presupuestariamente dinero hacia la privada. ¿Por qué? Porque lo que podríamos hacer nosotros si todos los contratos estuvieran al 100%, como no existe ese dinero, lo sacan dentro de lo que es los presupuestos de la Junta de Andalucía para pagar esas intervenciones en la privada. Es de perogrullo que simplemente no derivando eso, el sistema público andaluz podría asumir todas esas intervenciones y todas esas consultas. Claro, y después hay otra paradoja que también hay que decirla, y es que dentro de la Consejería de Salud hay igualdad, dependencia y una serie de instituciones que antes tenían otro presupuesto al margen y estaba en otra consejería. Evidentemente, si usted resulta que rebaja un 2 o un 3% la Consejería de Sanidad, pero le da unas atribuciones de otras consejerías, el presupuesto no ha bajado un 2% como van diciendo ellos. El presupuesto ha bajado entre un 10 y un 15% como mínimo. Y eso realmente, donde va a repercutir, aparte de los profesionales que trabajamos en el ámbito de la sanidad, eso donde va a repercutir al final es en los ciudadanos, evidentemente, porque las listas de espera se hacen más grandes, porque la accesibilidad al sistema cada vez es mayor y porque la calidad se resiente, lógicamente así. Y preguntaba antes que dónde, en qué especialidades, si es que realmente es lo que te ha dicho mi compañero, fundamentalmente en los colectivos de enfermería, auxiliares, médicos y básicamente todas aquellas plazas que desaparece el titular. Pues tú imagínate que se jubila o que deja de trabajar, ¿qué es lo que hacen? Una figura que se llama amortizar la plaza, es decir, no la cubren, y si la cubren, en el mejor de los casos es con un contrato al 75%, pero al 75% es mentira, no es verdad que sea que es que trabaja el 75%, porque realmente la gente trabaja el 100%, pero le pagan el 75%. Ningún auxiliar, ningún enfermero, ningún médico contratado al 75% va a dejar que las personas que tiene que atender dicen, no, son las 1, me tengo que ir. Si tiene pacientes que atender y personas que atender, los va a atender hasta que termine. Entonces, esa es la demagogia que utiliza. Y a la vez que sucede todo lo que dicen mis compañeros, se aumenta la productividad en la mayoría de los casos a cargos directivos, a cargo de las unidades de gestión, clínica, y vemos como cada año va aumentando el dinero que se reparte en productividad a la vez que se disminuyen puestos de trabajo, se reducen los contratos y se precarizan los contratos, como han dicho ellos, del 100% al 75% e incluso al 50%. Se están dando últimamente contratos eventuales al personal. Es el único que tiene contrato al 75% de la función pública
es sanidad. Los demás, todos contratan al 100%. Además, Vamos, esto lo estamos haciendo principalmente para que no ocurra de verdad esto, ¿eh? Además, Lo estamos haciendo para intentar que de aquí a que se aprueben los presupuestos recapaciten nuestros políticos y le den el dinero necesario para por lo menos mantener la sanidad pública, para no desmantelarla. No lo estamos haciendo por otro sentido. hay una palabra que resume en gran medida lo que está ocurriendo en Andalucía con el tema de la sanidad, ¿no? Y es la demagogia. Mientras que la Junta de Andalucía continuamente cacarea en todos los medios de comunicación que está por el servicio público y que aquí los recortes se han minimizado y tal, resulta ser todo lo contrario. Y hay dos o tres circunstancias que así lo constatan. La primera de ellas, aquí hay una serie de recortes que no existen en el resto de toda España. Los recortes en Andalucía son dobles porque son los del Gobierno de España más los de la Junta de Andalucía. Aquí, por ejemplo, las pagas extraordinarias se han recortado cuando resulta que ya en el resto de España no se hace. Aquí se habla de que se está privatizando la sanidad pública en Madrid. Aquí lo que hacen es que fusionan los hospitales y poco a poco, según se va jubilando la gente, lo que hay es un ERE encubierto. Y con la justificación de que dos hospitales se fusionan, pues nosotros tenemos constatado hasta el momento, por ejemplo, en médicos, 90 médicos menos entre los dos hospitales, Virgen de la Nieve y San Cecilio. Porque o no se cubren, o se cubren al 75%. Entonces, aquí realmente la palabra es demagogia, porque están haciendo más recortes que en el resto de España, al mismo tiempo que critican lo que se hace en otras comunidades. Bueno, Pues necesita algo. Llegaré a la Sí. delegación sobre la... 1:10 es 1 y a la 1, que es cuando ya no tenemos autorizado. Tenemos autorizado hasta la 1. Y al- Hasta la 1. Sí, a la 1 Llegaremos un leeremos. poquitito antes.